comenzamos orando, manos de Dios. Bueno, lo más bonito es que pues nosotros ya al estar aquí reunidos, ya estar aquí todos juntos, pues ya hemos dispuesto, ya nuestro corazón está preparado para este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo que hoy nos regalas para reunirnos, que nos da la oportunidad de compartir el Evangelio, compartir tu palabra, porque hoy vamos a ver todo lo que nos quieres enseñar en estos tiempos que vienen. Te pido, Señor, que no seamos nada más oidores de esta palabra, sino que nos des la oportunidad de llevarnos a ponerla en obras, ponerla por obras. Que sea a través de escucharte, Señor, que sea a través de tu dirección y tu consejo, en que nosotros podamos aplicar todo el conocimiento que tú nos has dado, para que podamos decir esas palabras que tú mencionaste, donde nosotros hacemos lo que hemos visto hacer de nuestro Padre. Que así se ha hecho, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que guardes a nuestras familias. Hoy ponemos delante de ti todas las personas que están enfermas en algún hospital, de nuestras familias, de los que están participando, de los que están presentes o no están presentes, de nuestros cónyuges, de nuestros familiares. Los ponemos en tus manos, Señor, para que por medio de tu palabra, por medio de tu testimonio, tu fe, sean sanados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos si se fijan, el martes pasado, pues le pedí al hermano Fernando que compartiera el estudio, porque hoy vamos a hacer un ejercicio. Hoy vamos a tratar de demostrar no solo lo que el estudio tiene para darnos, lo que Dios tiene para darnos en la palabra, sino de ver y de conocer que la palabra de Dios es algo que tiene dimensión. Y forma, si algo tiene dimensión, pues también tiene diferente perspectiva. Sin embargo, la esencia no cambia. Entonces vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios tenemos formas de verla. Vamos a seguir con el estudio de el odio del mundo y la doctrina que recibimos. Porque en este tiempo les voy a decir algo que tal vez a muchos no les va a gustar, pero yo quiero que es algo que todos debemos de conocer. Todos conocemos pues las bendiciones que Dios nos da cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pero también debemos de conocer las propiedades que tal vez no nos gustan, pero que también son parte de nosotros. Entonces, si me gustan acompañar a Juan capítulo 7, versículo 7, seguimos aún en la fiesta de los tabernáculos, perdón, en la fiesta de los tabernáculos. Y a ver, creo que me estaban diciendo que no se escucha bien el sonido. Sí, entonces vamos se escucha bien. Adiós. Escucha bien. Vamos a ver si así se puede escuchar mejor. Bueno. Entonces estamos ahí en Juan capítulo 7, la fiesta del tabernáculo, en donde Jesucristo habla con sus hermanos y les dice, bueno, hay un diálogo ahí con sus hermanos, donde pues gracias a Dios que exista este diálogo, porque a través de este diálogo podemos ver cómo también Jesucristo lidiaba con la situación con sus hermanos. O sea, él no la tenía fácil, él tampoco la tenía fácil. Sus hermanos contendían con él, sus hermanos lo retaban, sus hermanos, pues también, de alguna manera también decían, ah, sí, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. O sea, también había ahí una situación con sus hermanos, ¿no? Y bueno, qué bueno que nos los muestra Dios a través de la palabra y que lo podemos nosotros dilucidar. Entonces, viendo toda esta situación, observamos que
en ese periodo, en ese diálogo, hay unas palabras de Jesús que son muy interesantes, son las que vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice Juan 7, versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Recordemos que los hermanos le están diciendo, ve a la fiesta, muéstrate a todos, casi muestra tu poder, muestra lo que puedes hacer, muestra quién eres. Entonces Jesucristo responde a todo ello, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Bueno, ahí vamos a detenernos, y les quiero decir una cosa que quiero que todos pongan atención. En el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento el mundo comienza a aborrecernos. Entonces, pues eso también da explicación como muchas personas, sabiendo esto, pues no toman su cruz y lo siguen. No dan ese paso, ¿verdad? No dan ese paso porque saben perfectamente que el mundo lo va a aborrecer y no quieren despegarse del mundo. Si vamos a Mateo 6:24, si me gustan acompañar, vamos a ver esas consecuencias de aborrecer al mundo. Entonces, bueno, primer campana que nos va a sonar a nosotros es que el mundo nos va a aborrecer. Entonces, pues tal vez eso sea impactante, pero también eso debe de darnos paz, debe de hacernos entender a nosotros. Nosotros ya alguna vez lo platicamos, no podemos ir como aquel que no tiene esperanza caminando por la tierra. Nosotros tenemos que ir caminando por la tierra como aquel que tiene esperanza. ¿Qué significa esto? Pues que cuando nos aborrezca el mundo, cuando la gente nos rechace, cuando no nos reciban, cuando digamos, oye, es que fíjate que antes a mí me recibían muy bien aquí, antes yo era el rey de todo el mundo, yo era el rey del cha-cha-cha, etcétera, etcétera, pues en vez de afligirnos debemos de gozarnos, porque el mundo está manifestando que ya nos reconoce como hijos de Dios. Entonces deberíamos de sentir gozo en nuestra persona, ¿no? En vez de sentirnos mal y decir, ay, mira que ya no me dejan entrar a la discoteca, ya no me dejan esto, ya mis amigos no me hablan. Bueno, tus amigos no te van a hablar porque ya no te van a hablar a participar del mundo, porque ya no participas del mundo. Pero en algún tiempo, en algún momento, a través de la oración, vamos a ver. Sí, Laura. Sí, perdón la interrupción. Efectivamente, es la lucha con algunos jóvenes que me ha tocado discipular. Efectivamente, aún están en ese proceso de conocer más de la palabra. Efectivamente, lo que estás diciendo y con que es un énfasis, el Señor está respondiendo a lo que yo hace unos días, quizás hasta semanas, estaba en oración. Gracias a Dios por tu vida, porque fue impactante lo que estás diciendo ahorita. Es una respuesta de lo que el Señor, ¿cómo le hago, Señor? Y justamente lo estás diciendo. Los jóvenes muchas veces se están desviando más aún siendo ya cristianos, se están desviando todavía por las cosas del mundo. Gracias y perdón por esto. No, al contrario. Pero de verdad es importantísimo lo que tú estás diciendo ahorita. Gracias porque hay una respuesta a través de ti. Gracias. No, eso nos ayuda, al contrario, gracias a ti, porque es importante ahorita. Acuérdense que aquí tenemos que interactuar porque tenemos que nutrirnos. Es muy importante tu participación. De hecho, ahorita que tocas el tema, lo voy a complementar brevemente diciendo esto. Yo a los jóvenes me les acerco diciéndoles, ¿sabes qué? Pobrecito de ti, porque todos como jóvenes, la publicidad, la mercadotecnia, el mundo está diseñado para atraernos hacia él como jóvenes. Como inmaduros también, vamos a señalarlo, porque hay adultos inmaduros que aún se siguen dejando seducir por la atracción del mundo. ¿Qué es el mundo? Pues todo lo adornado.
alguna vez comentamos que en el Nuevo Testamento solo hay 3 palabras con las que Jesús se refiere al mundo. Una de ellas es adornado. Entonces, hay muchos adultos que todavía se atraen por ese mundo adornado y les cuesta les cuesta mucho trabajo entrar al reino de Dios. Por eso Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios, por la atracción que siente por ese mundo adornado. A los jóvenes, ¿qué sucede? Y lo vemos en las iglesias, y yo lo he estado viendo mucho, que hay una cosa que no va a dejar de suceder. Las vivencias. Todo el mundo tenemos que cosechar nuestras vivencias. Yo lo veo como si fuera una lista de errores que tenemos que cometer y que tenemos que vivir para aprender. Entonces nos damos cuenta que aunque a una persona se le hable mucho, si no se ha topado con pared, o con las fiestas, o con los amigos, o con esto, con el otro, no va. Veamos al hijo pródigo. El hijo pródigo, siendo de Cristo, y esa es la que hay que entender, quiso besar al mundo, comerse al mundo, empaparse del mundo, embarrarse al mundo, untarse de mundo, de playa, de arena, de güeras, de no güeras, de no sé qué, de lo que esto, del otro. Se quiso embarrar del mundo, y ya cuando se atiborró de mundo, se vomitó tanto que dijo, no, esto ya no lo aguanto. Ok, pero ya lo conoció, regresa a casa, etcétera, etcétera, pero con otra perspectiva. Y esa perspectiva, en ese tiempo, Dios la usa para dar testimonio. Pero bueno, no nos metamos más allá. Porque ahorita yo lo que quiero que entendamos es la condición de cada uno de nosotros. Porque vivimos afligidos y afligidos y afligidos por un número de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que rechazar a personas y rechazar a personas y rechazar a personas que tal vez sin ellos saberlo, o algunos sí lo saben, pues nos siguen invitando al mundo, nos siguen invitando. Ahora bien, como cuando a Jesús lo invitaron a una casa, a compartir, ahí a tomar, no sé qué rollo, que habían publicanos, pecadores y todo lo que había ahí adentro. Bueno, pero Jesús fue con el objetivo de hablarles del reino de Dios. Entonces, bueno, si nos van a invitar a algún lado, sabemos que nosotros tenemos que ir preparados para hablar del reino de Dios, no para hacer lo que ellos hacen. Ahora bien, si ellos saben que nosotros vamos a ir para hablar del reino de Dios y no quieren, bueno, pues entonces ya no vamos. Pero bueno, también esa sería otra área que no estamos tocando aquí. Pero el asunto es que vamos a Mateo 6:24. Vamos a leer lo que nos dice Jesús en ese momento, ¿no? Y dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a ver que esa palabra riquezas, que es muy interesante, es de un origen caldeo, pero dice confianza. Esa palabra en uno de sus sinónimos dice confianza. Esto es riqueza. Entonces, vemos que dentro de esa palabra dice avaricia, pero también vemos que esa palabra de avaricia, esa avaricia significa hacerse de cosas por amarlas, por idolatría. Realmente aquí Jesús está refiriéndose a cuando empezamos a idolatrar las riquezas. Otra vez volvemos a la palabra del mundo y decimos, bueno, a todo eso adornado, lo empezamos a amar a lo adornado, por eso hubo un becerro, y lo hicieron de oro y lo empezaron a adorar. ¿Por qué? Porque realmente está representando a la parafernalia del mundo, a todo lo adornado del mundo. Entonces vemos que una persona que está en esa dualidad, podríamos decir que internamente tiene un problema de yugo, o sea, no sabe si hacerle caso a Dios y hacerle caso a sus yates y a sus estos y a sus otros, porque vamos a entender que no muchos conocen quién es Quincy Jones, tal vez algunos sí. Por ahí está en Netflix la vida de él. Y lo que más me llamó la atención es que ese hombre produjo
hizo todas las producciones de la época. Una sola acaparó todas las producciones de la época. Pero ya en oración, hablando con Jesús, me abre los ojos y me hace ver que esa persona tenía el corazón dispuesto para que el mundo lo usara para hacer las obras del mundo. Entonces vemos que esa persona al final de la película dice, lo único en lo que no tuve éxito fue en mi familia porque tuve 4 divorcios. Fíjense que el mundo lo apartó para él y así como Cristo nos aparta para hacer su obra, vemos también que el mundo aparta a otras personas para hacer la obra ¿de qué? Del mundo. Entonces, ahí es donde Jesús nos previene y dice, aguas. Ya hemos dicho nosotros en contadas ocasiones qué es lo que influencia tu corazón. En nuestro caso, para los que amamos a Cristo con todo el corazón, amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, a los que le hemos dado nuestra vida, a los que le hemos dicho, sabes que sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, pues Él nos promete influenciar nuestro corazón y reflejarse en la vida. Y vamos a ver más adelante cómo también Él lo menciona. Regresemos entonces a Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el capítulo 18, desde el versículo 18 hasta el 21. Entonces nos regresamos a Juan. Pero era importante pasar por esta parte del mundo, ¿no? Era importante ver esa situación del mundo para que entendamos a los jóvenes también por dónde están pasando. Porque nosotros, miren, ay Dios, de verdad, ahora sí si Jesús le dijo a Dios, yo no te pido que los apartes del mundo, dijo que los guardes del mundo, ¿qué creen que debemos de hacer nosotros con los jóvenes? Con los jóvenes debemos de decir, Señor, yo no te pido que los apartes del mundo, porque sería llevarlos a su presencia, ¿verdad? Sino que los guardes del mundo. Esto es que nosotros tenemos que orar por ellos. Si ya recibieron a Cristo, amén, aleluya, gracias a Dios, pero hay que decirles que aún teniendo a Jesús en su corazón, ellos, si no están bien firmes en Cristo, pues van a ser atraídos por el mundo los va a pisotear, los va a hacer pedazos. Por eso al hijo pródigo le fue como le fue. No le fue así porque derrochó sus riquezas y porque tan. No, le fue así porque no era del mundo. Él no era del mundo, pero él no lo sabía. Entonces ahí va al mundo. Ay, miren, traigo 1 millón, traigo miles de millones, miles. Y el mundo que dijo, ven papá, ven para acá. Ahorita te despelucamos en 3 minutos y cuando te dejemos en los huesos, ahí te ves. Y es lo que hace el mundo con nosotros. Si nosotros no entendemos que es un enemigo para nosotros, que es algo que nos hace daño, que si nos los comemos nos contamina, nos manda al baño y nos puede llevar hasta el hospital, pues ahí vamos y nos va a seguir revolcando la ola. Dan de cuenta que el mundo es una ola a la cual nos metemos constantemente y a nosotros nos va a estar revolcando porque nos aborrece, nos vomita, no nos quiere ahí. ¿Por qué? Otra explicación pudiéramos tomarla de cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, si el mundo quiere descomponer todo, a nosotros entrar al mundo, pues salamos la tierra y no los comprendemos. Esto no significa que nos apartemos del mundo. Una vez más, las palabras de Cristo, nos apartemos del mundo. No nos significa esto, sino más bien significa, y voy a usar las palabras de Checker, que me encantaron, que dijo, hay que dejar que el mundo nos trague. Hay que dejar que el mundo nos trague para podernos salar. O sea, pero no nosotros comernos las cosas del mundo. Pero bueno, ya lo hemos practicado y ese no es el tema. Entonces vamos a Juan, capítulo 15. Regresando a nuestra porción del estudio. Y ahora sí nos vamos a ir de corrido porque quiero platicarles algunas cosas. Y vamos desde el versículo 18, nos vamos a ir hasta el versículo 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Pero hay que estar conscientes de eso. De verdad, hay
¿Cuánto cristiano no hay triste y afligido porque, ay, fíjate que no tengo? Lo que no tienes son las cosas del mundo. Eso es lo que perdiste. Perdiste las cosas del mundo porque el mundo te aborrece. Pero gloria a Dios que te aborrezca. Gloria a Dios, amén, aleluya. Chihuahua, tráguense sus cosas. Pero en fin, ahí voy. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Está diciendo Cristo, pero ¿qué esperan a ustedes que les pase? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Antes de Cristo, el mundo nos amaba, éramos los super, dominábamos, levantábamos el teléfono y arreglabas el planeta completo. Eso mismo le pasó a Pablo. Pablo tenía todo el poder, tenía riquezas, tenía esto, pero al ser de Cristo, pues ya no podía levantar el teléfono y decir, oye, sácame de la cárcel, ¿verdad? Ya dependía de Dios toda su trayectoria. Sigamos. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Pero hay que entender otra situación. ¿Por qué también nos aborrece el mundo? Lo dijo Jesús, porque yo testifico de sus mentiras. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros tenemos que testificar. Y a eso vamos un poquito más adelante. Vamos a Juan 7:16. Ok, recapitulamos. Decía yo que, a ver, aquí hay una manita. ¿Sí? Ya se escucha. Ah, perfecto. Vamos a recapitular. Decía yo que parece que estamos brincando mucho, pero es importante llevar esta secuencia, porque nos debe de quedar claro que no somos del mundo. ¿En qué notamos también esa situación? Por ejemplo, cuando nosotros ya debemos de soltar los rudimentos del mundo. Ahora voy a usar otras palabras para ejemplificar lo que anterior dije. Nosotros debemos ya no usar los rudimentos del mundo, tenemos que usar los rudimentos de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando éramos del mundo y somos de Cristo y seguimos usando los rudimentos del mundo, de repente dices, oye, ya no me salen los negocios, ya no me sale esto, oye, contacté, hice esto y me defraudaron, me robaron, contraté a una persona para que me haga un trámite y ya no regresó con el dinero, oye, contraté a esta persona para que haga esto y ya no me salió. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que ya no eres del mundo. Entonces, los rudimentos del mundo ya no son para los hijos de Dios. Los rudimentos del mundo son para los hijos de perdición, para los que están en el mundo. ¿Qué nos significa? Que debemos aprender a usar los rudimentos de Cristo, los rudimentos de Dios. Esto es, que a partir de este momento, Dios es el que te va a abrir camino para ese negocio que necesitas tú y que Dios quiere que tengas para prosperarte a ti, prosperar tu corazón. Eso hablando en cuanto a negocios y cosas así. Entonces, Dios dice que te va a prosperar en el conocimiento, pero con los rudimentos de la palabra. Entonces, cuando tú vas a tomar un conocimiento de las ciencias, de la tecnología o lo que tú vayas a tomar para poder crecer, tienes que tomarlo bajo los rudimentos de Cristo, con el conocimiento de Dios, con esa perspectiva del conocimiento de Dios. Así como lo estamos viendo en el estudio. Si se fijan, el hermano Fernando compartió el estudio de una perspectiva y ahorita la estamos viendo de una perspectiva pero espiritual. Y entonces tenemos esas dos maneras de ver las cosas. Yo lo que he estado tratando de hacer a través de estos estudios es que veamos la parte espiritual, aunque sí entramos al marco de referencia, a la historia y a algunos otros aspectos que ahorita no es el caso. Entonces vamos, para seguir con esto y no detenernos tanto, vamos a Mateo 7, capítulo 16. Y dice así.
Yo estoy en capítulo 10, en Mateo 16. No, sí lo voy a encontrar. En Juan, perdón, Juan 7, capítulo 16. Repito, Juan 7, capítulo 16. Vamos a regresar y vean, ok, cerremos el asunto de que no somos del mundo. Espero que ya quede claro que no somos del mundo. Entonces, si yo trato de llevar el conocimiento de Dios con los rudimentos del mundo, y aquí es donde aplica el ejemplo más importante que nosotros debemos de tener. Si yo trato de hacer eso, me voy a hacer del mundo. Si yo trato de hacer un negocio con los rudimentos del mundo, me voy a hacer al mundo. Nosotros ya no debemos de actuar así, debemos de buscar los rudimentos de Dios. Entonces, vamos a llevar a alguien a Cristo, vamos a leer este capítulo que dice, Juan 7, 16, y dice, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, cuando estamos en la calle, estamos hablando con las personas, ¿de quién es la doctrina que estamos enseñando? No nos las adjudiquemos, porque eso es lo que hace el mundo. Aparte de todo, nos estamos echando una responsabilidad que no nos corresponde. No es nuestra responsabilidad la palabra de Dios, lo que está escrito. Dios nos las dio y así como, ¿no? De gracia recibimos la palabra de Dios, de gracia la damos. Nosotros la pasamos. Y así hace Jesús y así nos enseña Él. Entonces, otra característica nuestra es que la doctrina no es nuestra, es del que nos envía. Fíjense lo que estoy tratando de hacer. Quiero que capten que esas palabras de Jesús aplican a nosotros. A partir de este momento es una característica nuestra. Una característica nuestra es que el mundo nos aborrece. Ya es característica nuestra. Otra característica nuestra, así nos vamos conociendo, ¿no? También de qué somos, ¿no? Otra característica nuestra es que la doctrina que enseñamos no es nuestra, sino del que nos envía. Esto es para los que lo aman, para los que le siguen, para los que les buscan diario, para los que buscan diario. Y ahorita vamos a ver el por qué. El que quiera hacer mi voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios, fíjense lo que está diciendo, márquenlo en su corazón. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Vean ustedes que un rasgo nuestro antes de conocer a Cristo es que todos amamos a Dios con toda nuestra fuerza y queríamos hacer su voluntad. Y Dios nos vio, nos tomó del mundo y nos llevó a Jesús. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Por eso, cuando llega a nosotros la palabra, decimos, esto sí es verdad. Nadie nos los declara, es nuestro corazón que brinca de alegría. Y yo se los digo, y aquí está mi esposa escuchando, yo cuando ella me empezó a hablar de Cristo y de la palabra de Dios, solté todo y dije, ella sí sabe. Ella sí sabe, pero no por lo que ella dice, sino porque lo que dice viene de Cristo, viene de Dios. Es la misma voz que yo había escuchado, la que estoy escuchando a través de ella. Entonces, así identificamos, por eso sabemos que cuando hablamos la palabra, por eso es tan importante hablar lo que Dios nos ha compartido, porque entonces es la otra persona que también es de Cristo, en ese momento identifica y dice, sí es de Cristo este hombre, sí es de Dios este hombre, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera podemos identificar si hablamos por nuestra cuenta o qué es lo que estamos haciendo. Ahora vamos al versículo 17. Al versículo 18, perdón. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Otra característica nuestra, y esto se los voy a dejar a cada uno. Cada uno evalúe esta situación en su vida. Pregúntense, ¿de verdad ustedes cuando salen a la calle, salen ilusionados, haciendo lo que tienen que hacer, tienen una tarea, tienen un objetivo, tal vez ir a comprar al súper, tal vez ir al trabajo,
Pero cuando van caminando y se les presenta la oportunidad, ¿a quién quieren dar a conocer? ¿A Dios o a ustedes que son de Cristo? O sea, van buscando decir, este es el momento oportuno para presentarles quién es mi Dios. Como cuando presentas a un amigo, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando presentas a un amigo? Hola fulano, hola sultano, ¿cómo estás? Ven acá, este hombre es maravilloso, es increíble, no sabes todos los bienes que ha traído a mi vida y toda la bendición que ha traído a mi vida. Así hablamos de un amigo, pues cuanto más de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero nosotros lo hablamos con, con, con su palabra. Y de aquí podemos ir en este sentido, vámonos a Juan 10 y vamos a leer desde el 27, desde el versículo 27 al 29, porque tiene que ver con esto, ¿no? Les voy a repetir la idea para que no nos desconectemos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vamos a Juan 10, versículo 27. Les digo que parecen muchos brincos, pero la secuencia nos está ayudando a llevar un orden de ideas. Espero, si en algún momento alguien se me confunde, me avisa y nos regresamos tantito. Ok, seguimos. Vamos al versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esa palabra voz, tomen nota. Esa palabra voz es la palabra foné y significa mediante la idea de revelación, tono, articulado, articulación, etcétera, 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 etcétera. Pero yo quiero que me entiendan mediante idea de revelación. ¿Cuántas veces hemos comentado a lo largo de este tiempo que muy importante es que Dios nos revele la palabra? Dice Pablo que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se las concederá, porque Él es bueno y bondadoso y espléndido, ¿no? Con nosotros. Pero vean estas palabras de Jesús, se las voy a transformar. Las ovejas oyen mis revelaciones y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, qué importante, ¿verdad? Qué importante que seamos responsables, qué importante es estar tiempo con Dios, hablando, debatiendo, si lo quieres ver de esa manera, debatiendo con Él, qué es lo que voy a compartir, qué es lo que voy a hablar, qué es lo que está pasando. De verdad pasó algo increíble el martes pasado. Desde hace tiempo el hermano Fernando ya me había dicho, oye, si en algún momento dado quieres que yo comparta un día que tengas una necesidad o lo que sea, pues yo lo comparto. Y el martes yo estaba, no, lo voy a dar yo, lo voy a dar yo. Y bueno, adentro de mí me removía. Dije, sí, señor. Le hablé al hermano Fernando a las 6:20. Le dije, ¿das el estudio? Sí. Le mandé una foto del bosquejo. Dije, dale. Y si se fijan, los bosquejos que yo hago no tienen, son puras versículos. O sea, son puros versículos. Porque vamos platicando lo que Dios nos va revelando. Pero a mí me interesó mandarle el bosquejo para ver qué Dios le hablaba a su corazón que tuviera él que compartir. Ese es el ejercicio más interesante. Lo interesante es que podemos agarrar este bosquejo, pasárselos yo a cada uno de ustedes y en mi expectativa, en mi esperanza es que Dios les va a hablar algo específicamente, les va a dar algo específicamente que ustedes deben de compartir, como así siento yo que ha sido el caso, ¿no? De estarles compartiendo esto, pero ya me eché muchos comerciales, vamos a seguir leyendo. Mi padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo, el Padre, uno somos. ¡Wow! Esto es una profecía también impresionante. Para aquellos que voltean a ver las noticias y dicen,
no se van a salvar, no esto, no el otro. Dios ya de antemano está prometiéndonos que que Él se va a llevar a todos sus hijos. Entonces, a nosotros, y damos gracias a Dios de que Él nos usa para hacer ese vínculo, ese medio a través del cual hablamos. Ahora vamos a Juan 7:17 nuevamente. Les dije que íbamos a brincar como chapulines. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué más podemos decir a todo esto? De verdad me quedo sin palabras, ¿no? Y versículo Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿qué les puedo más yo agregar? ¿Qué les puedo yo más agregar? Lo único que yo les puedo decir, y quiero cerrar este estudio, es no vamos a leer el versículo, pero con la parábola de la semilla de mostaza. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es el más pequeño de las semillas, pero cuando crece hace una gran hortaliza y luego se convierte en el árbol más grande en el cual se refugian todas las aves. ¿Saben qué veo yo saben qué me hace ver Dios cuando veo esas palabras? Jesús es el grano de mostaza. Que él fue el más pequeñito del reino, pero que cuando llegó y fue sembrado en la tierra, fue quebrado, fue roto y esa semilla brotó, hizo la hortaliza más grande y esa hortaliza fue los 12 apóstoles, la persecución de la iglesia, y cómo se desparramó el evangelio por todos lados. Y ahora que ese tiempo pasó, estamos en el tiempo que es hoy, que esa hortaliza se convirtió en este árbol más grande, donde se vinieron a refugiar miles de aves. Y si lo consideramos, veamos alrededor de nosotros, ¿y qué no fuimos nosotros, esas aves que se fueron a refugiar a ese árbol? ¿Qué no somos nosotros y de otras denominaciones y de otras iglesias? Véanlo así, por eso somos hermanos. ¿Qué no somos también ellos, aquellos que en ese tiempo se fueron a refugiar a ese árbol? Y vamos a ver más allá. Jesús dijo, si tuvieres fe, y con esto concluyo, si tuvieres fe como este grano de mostaza, irías a la montaña, muévete y se movería. Y les tengo una noticia. Jesús es esa fe como grano de mostaza que nosotros ya recibimos en nuestro corazón cuando dijimos, Señor, sé mi Señor y Salvador. Nosotros, por esa semilla que hemos recibido, por esa fe de Jesús, podemos decirle a una montaña, muévete y se moverá, porque la montaña no va a escuchar nuestra voz, va a escuchar la voz de aquel que nos envió. Si en algún día Dios te dice, ve y mueve esa montaña, te aseguro que cuando le digas a la montaña, muévete, se va a mover. ¿Por qué? Porque Dios te envió a moverla. Entonces, bueno, con eso quería concluir el estudio. Estaba yo muy entusiasmado por compartirlo, sobre todo porque veamos y conozcamos que sí es muy padre y sí hay que valorar el estudio formal, pero también hay que buscar constantemente, ya que estudiamos la forma, ahora hay que profundizar y buscar la parte espiritual que solo Dios nos puede mostrar. Hay que buscar la voz de Jesús. No es cosa mística, no es un asunto de prender velas y no sé qué, no. Es un asunto de entender que Jesús está en nuestro corazón, que es esa fe que Él depositó. Y alguna vez alguien me retó diciendo, no, pues que tu fe es muy grande. Le digo, si mi fe no alcanza, la de Jesús sobreabunda. ¿Por qué? Porque no actuamos con nuestra fe, actuamos con la de Él. Con la de Él. Nuestra fe le agradó. Por nuestra fe le agradamos.
eso sí, pero ya esa semilla está en nosotros, influenciando nuestro corazón y proyectándose en la vida. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda ya para cerrar el estudio, que quien nos quiera acompañar en oración, que alce la mano. Un valiente. Ah, perfecto, Yadi. Aquí va. Adelante. Con mucho gusto. Señor, Dios y Padre nuestro, Señor Yahweh, en el bendito, precioso y santo nombre de tu amado Hijo Yeshua, bendito te damos gracias, Señor, por este estudio, porque nos ha llenado de nuevas armas, Señor, contra el enemigo. Estamos conscientes, Señor, que tenemos una lucha, Señor, que no es contra sangre y carne, sino contra seres espirituales y demonios principalmente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos lo has dicho. Si a Cristo, como lo trató el mundo, más a nosotros. Sin embargo, como dice tu palabra, Señor, por amor de los escogidos lo debemos soportar todo, Padre, porque todavía hay personas, alguien tuvo la paciencia para continuar la batalla de la fe de tu mano y tu palabra llegó a nosotros. Así hay personas, Señor, que necesitan que tu palabra siga llegando a ellos, Señor. Danos la fuerza, danos la voluntad, danos de tu espíritu, por favor, para hacer tu obra posible. Señor, por la vida de todos los que estamos aquí, de los que no estamos, de nuestros líderes, Señor, para que sigas llenándolos de discernimiento y entendimiento, que compartan, Señor, con nosotros y nosotros con los demás. Bendícelos, Señor, guárdalos, dales gracia, danos gracia, Señor, delante de los demás, para que si, como dice tu palabra, Señor, si vivimos, por ti vivimos, y si morimos, por ti morimos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues hemos terminado. Qué bueno que estamos reunidos, que seguimos compartiendo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna, muchísimas gracias. Bueno, nosotros no, muchísimas No, gracias. todo muy claro, Javier. Todo muy claro. Dios habla a nuestra vida a través de la tuya, Sari. Muchas Dios te gracias. bendiga. Igualmente, que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. Muchas gracias. Hay que seguir orando porque ya estamos ahí con la nueva iglesia. Amén. Claro que sí. Amén. Un abrazo Los a todos, amamos. que Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones Buenas para noches. todos. Dios les bendiga. Igualmente. Dios. Bye. Bendiciones.